Buenas noches, familia de CH. Primero que nada, y antes de terminar el año, les quiero desear a todos que la pasen muy bien esta noche, que la prosperidad llegue a sus hogares y que esté lleno de salud, porque con esa misma salud podemos estar mucho tiempo escuchando estas historias de terror y que ustedes puedan compartir igualmente sus relatos así como lo hago yo. Familia, les deseo un feliz año nuevo y que tengan un próspero 2026. Lo que les cuento, familia de Cuentahistorias, es un relato que se ronda mucho en mi familia y que se dice es un milagro que mi abuelito Jacinto presenció cuando era joven. Mi abuelo Jacinto por muchos años y hace mucho tiempo vivía en un pueblo muy pequeño en San Luis Potosí, de esos pueblos donde el monte empieza en cuanto pasas las primeras casas y donde, sobre todo, los años 70 más o menos, la gente todavía creía, y con mucha razón, en cosas que hoy muchos se burlan, en brujas, nahuales, espíritus del campo y demás cosas. Mi abuelo decía que a finales de diciembre del año 1992 su vida estaba llena de miedo y de esperanza al mismo tiempo, porque su primera hija estaba por nacer. Como tal era su primer bebé, y aunque estaba muy feliz por eso, el temor nunca se le quitaba del pecho, porque en el pueblo se contaba desde siempre que en esas fechas bajaban las cosas del cerro, cosas que buscaban recién nacidos para llevárselos. En palabras más o palabras menos, se decía que las brujas bajaban del cerro cuando un bebé estaba cerca. La gente del pueblo hablaba de brujas que volaban de noche, de sombras que se oían caer sobre los techos, de risas, de chillidos y de un olor horrible como animal muerto que anunciaba que algo malo estaba cerca. Desde semanas antes del parto, mi abuelo y mi abuela Sofía escuchaban ruidos raros en las noches. Los perros nunca dejaban de ladrar hacia el campo. Era como si vieran algo que los humanos no podían ver. A veces se oían pasos en el patio, otras veces golpes suaves en las ventanas y cosas muy similares a estas todo el tiempo. Mi abuelo decía que dormía poco, siempre con el oído atento y el machete cerca de la cama, porque sentía que algo lo estaba rondando. Por suerte el bebé que se trataba de mi tía Lucero nació a mediados de diciembre y contra todo pronóstico, todo estuvo en calma. El pueblo estaba muy tranquilo, los perros ya no ladraban tanto y mi abuelo pensó que tal vez todo había sido solamente puro miedo y que algo había alejado a aquellas brujas. Ese año, como agradecimiento que su hija nació bien, él y mi abuela pusieron un nacimiento humilde en la casa, nada grande ni lujoso, pero lleno de mucha fe. En el centro colocaron un niño Dios que para ellos era lo más valioso que tenían, pues ese niño Dios había sido un regalo de la mamá de mi abuela, y ella siempre decía que tenía algo especial, que no era cualquier imagen religiosa, decía que era milagrosa, y que ese niño Dios se encargaba de cuidar a toda la familia, como si fuera un niño de verdad. Así pasaron unos días comunidad, hasta llegada la noche del 30 de diciembre, cuando todo pasó. Mi abuelo decía que estaba profundamente dormido cuando los perros empezaron a aullar como locos, no a ladrar, sino a aullar del miedo. Eso lo despertó de golpe y abrió los ojos sintiendo algo raro de inmediato, un frío extraño y un olor fuerte, insoportable, como de carne podrida. Instintivamente estiró la mano hacia donde dormía el bebé que estaba entre él y mi abuela, pero no tocó nada. El abuelo se levantó de golpe con el corazón a punto de estallarle en el pecho, y fue cuando vio la ventana abierta, las cortinas moviéndose con el viento, y entendió lo peor. Su hija ya no estaba. Mi abuelo decía que no gritó, que no lloró en ese momento, pues el miedo fue tan grande que se le secó el alma muy en lo profundo. El abuelo supo de inmediato que el actor de aquello no había sido un animal ni una persona, había sido una bruja que los había dormido para poder llevarse a su hija. Ante el terror del momento, dice que sin pensarlo mucho, tomó su machete, salió descalzo al campo siguiendo un ladrido desesperado de los perros que iban detrás de algo, a la vez que gritaba por su hija. Incluso dice que insultaba a lo que fuera que se le hubiera llevado,
pues no entendía cómo era que habían burlado toda la seguridad que habían puesto en la casa, las tijeras en forma de cruz, el agua bendita, los santos, los hilos rojos, todo. No entendía cómo la bruja se había metido tan en lo profundo. Para entonces el monte estaba muy oscuro, el aire pesado, y decía que a lo lejos se veían luces que subían y bajaban, como si algo volara entre los árboles. Mientras mi abuelo hacía eso, mi abuela se quedó a solas en la casa. Ella contaba que cayó de rodillas frente al nacimiento que puso y empezó a rezar como nunca en su vida lo había hecho. Lloraba, temblaba, le pedía a Dios, a la Virgen, al Niño Dios, que no se llevaran a su bebé, que se lo regresaran porque ninguna madre debería pasar por ello. Y fue en ese momento que pasó eso que nunca pensaríamos que podría ocurrir. Sucedió un milagro. Decía mi abuela que en medio de aquel llanto, cuando ya sentía que el corazón se le iba a romper, escuchó un sonido que le heló completamente la sangre. Era el llanto de un bebé, el llanto de su hija. Pero este llanto no venía del cuarto, ni del patio, ni de la calle. Venía del cuartito donde estaba su nacimiento. Con el alma en un hilo se levantó rápido y siguió aquel sonido que se hacía cada vez más fuerte. El llanto la llevó directamente a la mesa donde estaba el nacimiento, y ahí, sobre el pesebre, justo donde debería estar el niño Dios, estaba su bebé. Su hija estaba viva y estaba llorando, moviendo sus manitas y sus pies como cuando tienen hambre y tienen frío. La revisó desesperadamente de arriba abajo buscando heridas, marcas, algo, pero la niña estaba bien, gracias a Dios. La niña estaba sana, calientita, como si nada le hubiera pasado, como si nunca hubiera salido de la casa. Fue entonces cuando ella, mi abuela, se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir, pues su niño Dios ya no estaba. Dice que no estaba en la mesa, ni en el suelo, ni en ningún rincón de la casa, siendo que en su momento pasara por su mente algo que no tuvo duda. Eso había sido un milagro de Año Nuevo. Mi abuela siempre dijo que el niño Dios había cambiado de lugar con su hija, que se había entregado para que la bruja se lo llevara a él y no se llevara a la niña, y por eso su imagen desapareció para siempre de la casa. Hora después mi abuelo regresó del campo, cansado, derrotado, con el machete lleno de tierra, creyendo que había perdido a su hija para siempre, pero cuando vio a su esposa con el bebé en brazos, se hincó y se echó a llorar como nunca. Cuando mi abuela le contó lo que había pasado, él no lo dudó tampoco. Sabía que esa noche su niño Dios les había regresado a su hija. Mi abuelo murió convencido de esta historia que les acabo de compartir, comunidad. Y yo, cada vez que escucho historias de brujas, de nacimientos e imágenes que desaparecen, no puedo evitar pensar que hay cosas que sí se mueven y que actúan, y sobre todo tratan de proteger lo que más amamos, a aquellos que son los más inocentes, a los niños. Comunidad, como les dije en un principio, esta historia se cuenta como un milagro en mi familia, y espero que ustedes también la puedan entender así, aunque claro, ustedes siempre tendrán la última palabra, pero al menos les puedo contar que aquella noche el niño Dios, aquel niño Dios tan amado por mis abuelos, salvaron de una bruja a mi tía. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Buenas noches, familia de CH. Les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los escuchas de estas historias de terror. Primero que nada me presento, mi nombre es Itzel, y les cuento lo que me sucedió hace muchos años cuando tenía cerca de 15 más o menos. Yo sé que eso no fue un sueño, y tampoco algo en lo que yo haya podido ver mal. Esto sí pasó en verdad. Aquí en México hay una tradición muy vieja que a muchos les parece tierna y hasta bonita, pero que cuando uno la piensa bien,
tiene algo inquietante. Desde que yo era una niña escuchaba decir que el niño Dios, ese mismo que se coloca de nacimiento antes de Navidad, no es solamente una figura de adorno, que no es solamente yeso o porcelana, es algo más, que los niños Dios en verdad son muy especiales. Según se dice y se cree en México, que el niño Dios está vivo, y creo que es verdad. Aquí la imagen del niño Dios representa algo que está vivo y que durante todo el año se encarga de cuidar los hogares de las personas. Incluso se cuenta y se cree que el niño Dios durante todo el año camina, anda por la casa o los negocios, observando a cada una de las personas, y es por eso que se desgasta mucho. Es por eso que cada año hay que llevarlo a que le hagan ropita nueva, a que lo reparen si es que se desgasta, si se le despinta un pie o una mano, ya que como se dice, todo el año anda caminando y eso mismo provoca su desgaste, un desgaste que es más que notorio. Estoy seguro que aquellos que tengan un niño Dios en casa no me dejarán mentir con esto. Ustedes saben perfectamente que ellos se desgastan y lo hacen de tal manera en sus pies y manos que es como si caminaran, como si todo el tiempo anduvieran de un lado a otro. Mi abuela siempre decía que el niño Dios nunca duerme, que solo parece dormido y que por eso hay que tratarlo con mucho respeto, porque todo el año anda activo, caminando donde nadie lo puede ver. Yo hasta ese punto creí que solamente eran cuentos, hasta que pasó eso en Año Nuevo. Ese año me fui de vacaciones a la casa de mi abuelita en un pueblito pequeño ya en Veracruz llamado San Isidro del Río, un lugar tan pequeño donde todos se conocen, donde las noches son muy negras de verdad y donde hay muy poquita luz eléctrica. Mis papás me habían llevado con la idea de pasar Navidad y Año Nuevo con la familia, descansar un poco, desconectarnos de la ciudad, cosas típicas de fin de año. La casa de mi abuelita era muy antigua, con paredes gruesas de adobe, con el baño justamente afuera cruzando el patio, como muchas casas de aquellos tiempos. Desde que llegué, lo primero que me llamó la atención fue el nacimiento que colocó mi abuela, ya que ella siempre colocaba uno muy grande, pero ese año el niño Dios era enorme, más grande de lo normal, casi como un bebé real. Este estaba en el centro del nacimiento, con su trajecito blanco impecable, las manos abiertas y la mirada fija hacia arriba. No sé si solamente me pasa a mi comunidad, pero este tipo de figuras nunca me han agradado. No estoy segura del por qué, pero nunca me han gustado. Recuerdo que esto pasó días antes de Año Nuevo, una noche en la cual hacía bastante calor por la zona, de ese calor húmedo que no te deja dormir. Fue por ello que me desperté como a las 3 de la mañana con ganas de ir al baño y poder refrescarme un poco. Salí descalza caminando despacio para no despertar a nadie, alumbrándome apenas con la luz del foco que está en el pasillo y que da al baño. El patio estaba en completo silencio, no se escuchaban siquiera animales nocturnos, y si acaso muy pero muy a lo lejos, el arrullo o murmullo del río corriendo. Yo iba tranquila, medio dormida todavía, cuando de pronto escuché una pequeña risa. Aquella era la risa de un niño, una risa no muy fuerte, no burlona, una risa bajita, como un niño que juega escondiéndose. Me detuve en seco, pues pensé que tal vez era mi imaginación, pero la risa volvió a escucharse más clara, viniendo de donde estaban unas macetas que mi abuelita tenía cerca del lavadero. Volteé despacio con el corazón empezando a latirme muy rápido, y al principio pensé que se trataba de un gato, algo pequeño moviéndose entre las sombras, pero no. Cuando mis ojos se acostumbraron a aquella oscuridad, pude verlo mucho mejor. Detrás de las macetas había una personita, una de no más de 30 centímetros. Esta estaba agachada, medio escondida, mirándome, siendo que en ese momento mi mente se fuera directamente a lo que siempre se cuenta en los pueblos: duendes. Y en ese momento sentí cómo se me helaba el cuerpo. Entonces esa cosita se movió un poco y pude verla mucho mejor, y noté que no era un animal, era más bien un niño chiquitito proporcionado como un bebé, con brazos, piernas, cabeza,
y vestido blanco. Cuando lo vi di un fuerte grito, un grito muy pero muy aterrador, mismo que estaba lleno de puro horror, pues no entendía lo que estaba viendo. En cuanto grité, esa cosa salió corriendo del patio. Lo hizo rápido, ligero, como si ni siquiera tocara el suelo. Cuando me di cuenta, ese niño, que se veía exactamente al niño Dios del nacimiento de mi abuela, ya no estaba por ningún lado. Sabrá Dios a dónde se había metido. Y cuando digo que este se parecía mucho al niño Dios de mi abuela es correcto. Tenía el mismo trajecito blanco, la misma forma de las manos, la misma carita, el mismo tamaño. Pero no podía ser cierto. El niño Dios estaba hecho de yeso o pesado o frío. No podía correr, no podía moverse, mucho menos reírse. Tampoco podía esconderse entre las macetas. Mi grito despertó a toda la casa y en ese momento mi mamá, mis tíos y mi abuela salieron asustados preguntándose qué estaba pasando. Yo estaba temblando, señalando al patio, tratando de explicarle que hace un momento había visto un duende, que había un niño muy chiquitito que no era para nada una persona, que incluso me parecía que ese niño se trataba del niño Dios que tenía mi abuela. Mi abuela se quedó callada, seria, porque decía que con eso no se juega, pero tampoco me regañó. La familia dijo que yo estaba soñando, que el calor me había jugado una mala pasada, que seguramente vi un gato o sombras, para luego meterse dentro de la casa y ya no volver a tocar aquel tema. Esa noche no dormí porque no podía conciliar el sueño, y no fue hasta la mañana siguiente que me fue directito al nacimiento y vi algo que era horrible. El niño Dios estaba ahí, en el centro, como siempre, con su carita tranquila e inmóvil. Incluso por un momento pensé que tal vez todos tenían razón, que lo había imaginado, que era el calor, que era la noche, o solamente un mal sueño. Pero cuando me acerqué un poco más al niño Dios y le pude ver las manos, noté que en estas tenía tierra seca, pegada entre los dedos y en los pies también. Era como si hubiera estado caminando descalzo en el patio, como si hubiera estado jugando afuera durante la noche. Ya no dije nada porque sabía que no me iban a creer, pero yo siempre he sabido la verdad. Esa noche no soñé y tampoco me equivoqué. Esa noche en la casa de mi abuela vi caminar a su niño Dios. Vi cómo se escondía y cómo se reía como un niño de carne y hueso. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Conrado y esto que voy a contar me pasó cuando tenía 14 años, a finales del 2010 más o menos. Y aunque ya ha pasado mucho tiempo, lo recuerdo muy fresco como si hubiera sido ayer. Antes de empezar con la historia, les deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos aquellos que escuchan el canal CH. Y a la vez que hago esto, les hago una pregunta, familia. ¿Ustedes han visto al año viejo en persona? Bueno, yo sí lo he hecho y se los cuento. En ese lejano año 2010 mis papás me mandaron a pasar las fiestas de fin de año con unos tíos que vivían en un pueblito muy pequeño ya en Tlaxcala. Aquel pueblo por ese tiempo era de calles de tierra, con casas que estaban separadas por terrenos baldíos, y donde el campo empezaba prácticamente donde terminaba el patio. Yo estaba emocionado porque iba a convivir con mis primos, pero también sentía una inquietud media rara, de esas que te da cuando sales de la rutina y llegas a un lugar donde no conoces prácticamente nada, un lugar callado o solitario, pues el campo no es nada fácil, y más para alguien que vive tanto tiempo en la ciudad. Un par de días antes de Año Nuevo, una tarde que parecía completamente normal, mi abuelo Fabián nos dijo que fuéramos al campo en busca de leña. Él conocía bien esos terrenos porque toda su vida había vivido por ahí, así que no había nada preocupante. Esa tarde iban varios de mis primos, el abuelo delante con su machete y yo atrás,
viendo todo con mucha curiosidad. El campo era grande, lleno de árboles, algunos muy viejos, otros torcidos con sombras que se alargaban medio raro cuando el sol empezaba a bajar. Al principio todo eran risas, gritos, bromas, el sonido del machete cortando ramas secas. Nadie sentía miedo porque para mis primos, que habían vivido también gran parte de su vida en aquel sitio, era una rutina muy diaria, muy común. Pero el problema empezó cuando yo, por querer ayudar de más a mi familia, me alejé poco a poco en busca de mejor leña. Vi unas ramas secas más adentro y pensé que no pasaría nada si caminaba tantito. El abuelo ya me había dicho que no me alejara de ellos, porque ese bosque es muy traicionero. Tiene árboles tan altos, tan pegados y tan iguales, que es fácil perderte. Al principio todavía escuchaba las voces de mis primos a lo lejos, pero poco a poco se fueron apagando y cuando quise regresar, ya no sabía por dónde estaba. Caminé en una dirección y luego en otra, y todo se veía igual. Árboles, más árboles, sombras, silencio, pero no había nada ni nadie por ningún lado. Empecé a gritarle a mi abuelo, a mis primos, pero nadie me respondía. Fue ahí cuando sentí un nudo en el estómago, esa sensación horrible de darte cuenta de que estás solo. El sol ya estaba bajando y el campo se empezaba a oscurecer de una forma muy rápida. El aire se volvió frío y los sonidos cambiaron rápido. Ya no se veían pájaros, solamente el crujir de las ramas bajo mis pies y de vez en cuando un ruido que no sabía si era el viento o algo más, pensando que en algún momento llegaría a una casa o a un camino, pero entre más caminaba, más perdido me sentía. Empecé a pensar en cosas feas, en que iba a anochecer, en que nadie me iba a encontrar, en historias que había escuchado de gente que se pierde en el campo y que nunca vuelve. Cuando casi no había luz de día y el miedo me estaba ganando por completo, sentí algo que me hizo brincar del susto. Alguien me tocó el hombro por la parte de atrás. Aquello fue un toque firme, tranquilo, no brusco, siendo que a la hora que volteé rápido y con el corazón al 100, vi a un señor que nunca había visto antes. Este se trataba de un hombre ya muy mayor, como de 60 o 70 años más o menos, con el cabello completamente blanco y una barba blanca muy larga, bien cuidada por cierto, muy parecido al Santa Claus clásico que conocemos para que puedan tener una referencia. Este hombre vestía ropa sencilla, como de campo, y su mirada era extraña, porque aunque era seria, transmitía una calma que me hizo respirar muy poco. El señor con una voz muy tranquila me preguntó qué hacía tan lejos del pueblo, y lo hacía como si estuviera relajado y no tuviera prisa de nada. Yo le conté todo, que me había perdido, que había venido por leña con la familia y que no encontraba el camino de regreso. Él me escuchó sin interrumpirme y luego me dijo algo que hasta el día de hoy recuerdo con cada palabra. No te preocupes, muchacho, ya casi se acaba el día y yo también voy para el pueblo. Ven, acompáñame y yo te llevo a la casa. Aquel hombre nunca me dijo su nombre, ni de dónde venía ni a dónde iba como tal, pero no sentía nada de miedo al estar con él. Al contrario, sentía una tranquilidad rara, como si de pronto fuera una persona familiar hacia mí. Caminamos juntos por el campo entre los árboles. El cielo se fue oscureciendo más y más, pero yo no sentía nada de pánico ni miedo. El señor caminaba despacio, sin cansarse, y aunque no hablaba mucho, su presencia me daba seguridad. No recuerdo bien de qué hablamos, solo recuerdo que me sentía acompañado o protegido, como si nada malo pudiera pasarme mientras estuviera con él. Después de un rato, sin darme cuenta de cómo, empezaron a aparecer las primeras casas del pueblo. Reconocí el camino, luego la calle y finalmente la casa de mis tíos. El señor se detuvo frente a la puerta y me dijo que ya habíamos llegado. Le di las gracias, volteé un segundo para abrir la reja de la casa y cuando regresé la mirada para despedirme mejor, él ya no estaba. Así sin más, viendo por todos lados, él se había desaparecido y no lo podía explicar. Era como si nunca hubiera estado ahí. En ese momento no lo pensé mucho porque lo único que quería era entrar a la casa
donde todos estaban alterados buscándome, y cuando me vieron se tranquilizaron porque bueno, yo me había perdido por varias horas. A la familia le conté lo que había ocurrido. Les dije que un señor mayor, un vecino, alguien del pueblo me había traído, pero cuando escucharon aquello nadie sabía de quién hablaba. Dijeron que no conocían a nadie con aquella descripción en el pueblo, y eso era raro porque mi familia conocía totalmente a todas las personas de ahí. Yo les describí cómo era aquel hombre una y otra vez y no me estaba equivocando, pero nadie de la familia me supo dar respuesta de quién era. Fue entonces cuando mi abuelo, muy serio, me miró y dijo algo que nos puso la piel chinita a muchos. Dijo que seguramente el que me había ayudado fue el año viejo. Él explicó que en ese pueblo se cree que desde hace mucho, pero mucho tiempo, tanto el año viejo como el año nuevo no son solamente fechas, sino entidades que se manifiestan como tal. El año viejo es un anciano de cabello y barba blanca, muy tranquilo, protector, que aparece cuando el ciclo está por cerrarse, mientras que el año nuevo, en cambio, es un niño pequeño, inquieto, juguetón, que llega con los nuevos comienzos del siguiente año. Ellos caminan entre la gente cuando el año termina o empieza, cerrando y abriendo los ciclos. Y sí, aquel hombre que yo había visto no se trataba de alguien del pueblo, sino del año viejo, que fiel a su costumbre de ayudar me trajo hasta la casa de los tíos. Desde entonces, familia, cada vez que se acerca el fin de año y veo a los viejitos en las calles o escucho historias paranormales, no puedo evitar pensar que entre nosotros existen este tipo de entidades, el año nuevo y el año viejo, viendo, vigilando, cuidándonos, pues estas no solamente son fechas, sino también son personas. Voy a empezar esta historia con algo triste, pues mi abuela murió 6 meses antes de finalizar el año 2017, por el mes de julio más o menos. Incluso ya pasado varios años me cuesta decirlo así de directo, porque para mí todavía no se ha ido del todo. Ella fue la persona que más me cuidó desde niño, la que me crió cuando mis papás trabajaban, la que me enseñó a comer despacio, a rezar bajito antes de dormir, y a no burlarme de nada ni de nadie, porque todo merece respeto. Cuando murió la abuela, la casa se quedó rara, como vacía, aunque siguiera llena de gente. Yo me fui a trabajar lejos poco después de aquello, y ese año, por cuestiones del mismo trabajo, me tocó pasar año nuevo completamente solo, lejos de la familia y lejos de mi casa. Recuerdo que el 31 de diciembre del año 2017 llegó sin que yo lo esperara con muchas ansias, pues no tenía ánimo de festejar nada. Recuerdo que no puse música, no compré sidra, no hice siquiera una cena especial. En su lugar me preparé algo sencillo, unos huevos revueltos, tortillas recalentadas y un café amargo. Recuerdo que mientras comía vi el reloj de la pared avanzar muy lento, como si el tiempo también estuviera cansado de seguir transcurriendo. Afuera se empezaban a escuchar los cohetes a lo lejos, risas de vecinos, radios prendidas, pero en mi casa todo se había vuelto un silencio pesado. Me senté un rato en la sala pensando en mi abuela, recordando cómo ella siempre se emocionaba con el fin de año, y aunque no hubiera dinero, aunque no hubiera fiesta, siempre se hacía algo. Decía que mientras hubiera vida, había que agradecer, y vaya que tenía razón. Esa vez me fue a dormir temprano, no quería esperar a que dieran las 12, así que me acosté con esa tristeza rara que no es llanto, sino cansancio en el alma. No sé en qué momento me quedé dormido, pero sé que empecé a soñar muy raro. En el sueño estaba en mi cocina, en donde estaba viviendo, la misma de siempre, con la luz amarilla prendida. Olía a café recién hecho, y entonces la vi. Se trataba de mi abuela, que estaba sentada en aquella mesa, como si nada hubiera pasado. Tenía puesto su rebozo de siempre, el cabello recogido, viéndose exactamente como cuando todavía estaba viva. Recuerdo que ese sueño no me dio miedo, al contrario, sentí una paz tan grande que me apretó el pecho.
Ella me sonrió y me dijo que no me quedara parado, que me sentara a cenar con ella. Yo en el sueño sabía que algo no estaba bien, que ella no debería de estar ahí, pero tampoco quise preguntar nada. Me senté frente a mi abuelita y hablamos como siempre habíamos hablado. Me preguntó por el trabajo, por si estaba comiendo bien, por si estaba durmiendo como se debe. Incluso me regañó bajito por estar solo, por no haber ido con la familia y este tipo de cosas. Afuera se escuchaban los cohetes y en algún momento, cuando el reloj marcó las 12, ella levantó un vaso y brindamos. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que ella no me iba a dejar pasar el año nuevo sin compañía. Recuerdo su voz, su risa bajita, incluso el sonido de los cubiertos chocando en los platos. Todo se sentía demasiado real. Incluso en algún momento me dijo que tenía que irse, que no podía quedarse más tiempo. Luego me acarició la mano como cuando yo era un niño y me dijo que siguiera adelante, que ella iba a estar conmigo, que siempre lo estaría. Después de eso y tal cual, me desperté del sueño. Abrí los ojos cuando ya estaba amaneciendo. Eran cerca de las 5 de la mañana y lo primero que pensé fue que, claro, había sido un sueño, muy extraño por el final de cuentas, un sueño. Porque seguramente la soledad me había pegado muy fuerte aquella noche. Me quedé un rato acostado tratando de sacudir esa sensación tan rara que me quedaba después de aquel sueño tan vívido. Me levanté con sueño, con la cabeza pesada, y fui a la cocina a prepararme un café. Ahí fue donde todo cambió, pues la mesa no estaba donde la había dejado. Había 2 platos sucios, 2 vasos, migajas de pan, e incluso había resto de café seco en una taza que yo no había usado. Me quedé parado viendo todo aquello, tratando de buscar una respuesta lógica. Revisé la casa completa y no había nadie. La puerta estaba cerrada, las ventanas igual. Yo había estado completamente solo aquella noche, de eso estoy completamente seguro. Nadie pudo haber entrado, pero ¿cómo? En ese instante sentí que se me erizó la piel. Me acerqué a la mesa y toqué uno de los vasos. Este estaba frío, pero no limpio. Eso fue real. Fue que entendí todo aquello. El sueño fue real. En ese momento me acordé de algo que mi abuela siempre decía, que los muertos podían regresar cuando el amor era muy fuerte. Cuando uno no quiere pasar una fecha importante en soledad, siempre alguien te acompaña. Me senté lentamente en la silla donde ella se había sentado en mi sueño, y lo entendí aún mejor. Ese no había sido un sueño común y corriente. Esa noche mi abuela sí vino a acompañarme, vino a cenar conmigo, vino a esperar el siguiente año, vino por el año nuevo y para que yo no estuviera solo. No me sentí con miedo como en las películas Comunidad y como muchas historias de terror. De hecho, no vi sombras, no vi gritos ni nada malo. Era mi abuela y ya. Aunque claro, el terror vino un poquito después, al darme cuenta que el mundo de los vivos y de los muertos no está tan separado como creemos. Pues aquel 31 de diciembre, mi abuela vino a pasar año nuevo conmigo y yo lo siento tan real que les juro que no fue un sueño, y de eso estoy completamente seguro, pues el amor verdadero jamás muere, este siempre regresa. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche, 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 la noche. La noche, 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 la noche.